Ahora resolveremos el problema 5, que dice así. Una persona con una masa m es igual a 70 kilogramos. Tiene un peso de alrededor de 700 newtons. Si la persona está haciendo push-up, como se muestra en esta imagen, nuestra pregunta es, ¿cuáles son los componentes verticales de la fuerza ejercida sobre el piso, sobre las manos y el efecto? Ok, para resolver este procedimiento hicimos primero la suma total de las fuerzas en Y, que es igual a 0. Al sustituir lo vamos a calcular en la fuerza de los pies y en la fuerza de las manos. Menos 350 es igual a 0. ¿Pero por qué 0? Ok, supongamos que la fuerza de gravedad está en el punto de referencia en medio y la fuerza de Newton son 700 newtons. La mitad sería 350. Ok, entonces hicimos la sumatoria de las fuerzas totales, es igual a 0 y es 1.6. ¿Y por qué 1.6? Ok, porque sumamos 100 más 60 centímetros y los convertimos a metros, que sería 1.6 menos 350 es igual a 0. Ahora despejando nuestras incógnitas, tenemos 350 metros newtons sobre 1.6 metros es igual a 219 newtons. Y la fuerza total sería es igual a 350 menos 219 es igual a 331 newtons en el pie, que sería la fuerza que ejerce en el pie. Ok, resolveremos el problema 6, que dice así. Una persona con un brazo superior vertical y antebrazo horizontal es de 1.5 kilogramos, considerando 4 fuerzas que actúan sobre el antebrazo. F por los huesos y los ligamentos de la parte superior del brazo en un codo. T por el bíceps, 40 newtons por la masa y 15 newtons como el peso del brazo. Los puntos de aplicación se muestran en el dibujo. En este dibujo podemos mover las fuerzas de aplicaciones, que son 40 newtons hacia abajo, 15 newtons hacia abajo, y las distancias que hay entre cada uno, que son 23 centímetros, 10 centímetros, que es la fuerza T y la fuerza F. Y bueno, calculemos los componentes verticales F y T. Ok, aquí haremos la sumatoria, que es igual a F por D es igual a 0, que es nuestra fórmula que vamos a ocupar. Entonces tenemos T, que son 5 por 5 centímetros, menos 15 centímetros por 15 centímetros. Entonces menos 40 newtons por 38 centímetros es igual a 0. Y tenemos menos T, que es igual por 5 centímetros es igual a menos 15 newtons por 15 centímetros menos 40 newtons por 38 centímetros. Aquí despejamos que T por 5 es igual a 222 newtons más 1520 newtons, que T es igual a 349 newtons. Ok, calculando F sumando fuerzas verticales. Tenemos que la fuerza total en Y es igual a 0, igual F menos F más T menos 15 newtons menos 40 newtons. F es igual a 349 newtons, que es el resultado que sacamos aquí, menos 15 newtons menos 40 newtons, que nos da un total de F es igual a 294 newtons. Y así resolvemos el problema 6. A continuación tenemos el problema 7, el cual nos dice que cuando el brazo se estira horizontalmente es sostenido por el músculo deltoides. El ejemplo se muestra en la figura. Determine T y F. Para el siguiente problema necesitamos sacar una sumatoria de los momentos. En este caso sacaremos una sumatoria en los momentos del eje de Y, todo lo que sucede en el eje de Y. Para esto tenemos que sacar el torque, y este lo sacaremos ocupando la fórmula de fuerza por distancia. En base a que no tenemos un lado de este lado,
necesitamos ocupar el seno del ángulo. Para ello multiplicamos el torque por el seno del ángulo por la distancia, que es aquí, 15 centímetros. Siguiente momento en el eje de Y, que es 175 newtons, que es la fuerza que está siendo aplicada aquí, por 33 centímetros, que es la distancia que hay desde este punto hasta acá, igualando todo esto a cero. Despejándote, tenemos que nos queda esta ecuación, en la cual al reducirla, nos queda 5.775 sobre 4.39. Esto es igual a 1.317 newtons, que es el valor de T. Ahora, necesitamos saber el ángulo y la fuerza sobre la articulación. En este caso, F es la fuerza que nos está pidiendo. Para ello necesitamos hacer un cálculo de un triángulo rectángulo, ya que tenemos un ángulo, pero necesitamos saber un lado, necesitamos saber el otro, pero necesitamos saber también F. Para eso iniciamos con una sumatoria en el fx, en el eje solamente de x, todo lo que va hacia abajo, todo lo que va hacia la derecha, o izquierda. En este caso empezamos con menos el torque por el coseno del ángulo más f de x. Despejando f de x nos queda que el torque es multiplicado por coseno del ángulo. Sustituyendo esto, nos queda que el torque, el valor que ya teníamos anteriormente, es de 1.317 newtons por el coseno de 17. Esto es igual a 1.259, que esto vale a x. Así ya tenemos el lado de f de x. Lo mismo hacemos con y, una sumatoria en f de y, que esto es igual al torque por el seno del ángulo menos f de y menos w. En este caso w es el peso que viene aquí y es igual a 165. F de y es igual a 1.317, el valor de nuestro torque, por el seno 17, que es el ángulo, menos 175. Sumatoria en f de y, que eso es igual al torque por el seno del ángulo menos f de y menos w. En este caso w es el peso que viene aquí y es igual a 165. F de y es igual a 1.317, el valor de nuestro torque, por el seno 17, que es el ángulo, menos 175, es igual a 210. Aclarando, ¿por qué es menos t y por qué es más t? ¿Por qué estamos usando coseno y por qué estamos usando seno? En el teorema de Pitágoras necesitamos ocupar la primera fuerza, la cual va hacia abajo. Entonces es una fuerza negativa en el eje de x. Y ahora, recordando el teorema de Pitágoras, nos dice que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Ok? Al tener el cateto opuesto, que es todo lo que va debajo, sabemos que necesitamos ocupar los cosenos. Y al ocuparlo en y, todo lo que va hacia así va a ser ocupado por seno. Para esto, sustituyendo la fórmula, tenemos que el cateto opuesto y el cateto adyacente son equivalentes a f de y fx. Reemplazando la fórmula, nos queda que f es igual a la raíz cuadrada de fy cuadrada más fx cuadrada. Sustituyendo la fórmula, nos va a salir f. En este caso, esta es la ecuación que tenemos, y como resultado nos da 1.272 newtons como f. Y solo para calcular el ángulo tenemos que sacar la tangente, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente, ya que en esos lugares se encuentra el ángulo que necesitamos saber. Despejando la tangente, nos queda el ángulo es igual a la tangente, la menos 1, de 210 sobre 1.259, que es f de y sobre f de x.
y nos queda que el ángulo es igual a 9.46 grados. Y este es el problema resuelto número 7. Tenemos a continuación el problema número 8, que dice: cuando una persona se agacha, la geometría del talón es como se muestra. Determina T y F, asuma todas las fuerzas que actúan en el plano del dibujo. Es nuestro plano del dibujo un diagrama mórfico. Para hacerlo más sencillo de entenderlo, cambiamos un diagrama esquemático donde nos dice que una fuerza T va con una inclinación de 38 grados, después de 0.6 centímetros va con otra fuerza llamada F que va hacia abajo. Después de 5 centímetros hay otra fuerza que va hacia arriba de 1600 newtons. Para calcular F y T tenemos que hacer una sumatoria de momentos en el eje de Y. Para esto ocupamos la fórmula de F por D. Tenemos lo siguiente: tenemos la sumatoria de momentos en el eje de Y, en el momento Y1 y el momento Y2. La sumatoria de momentos de Y nos dice que hay que T por seno de 38 grados por 0.6 centímetros. Ese es el primer momento que va de aquí a acá. T al ángulo y la distancia. En el siguiente momento nos dice 1600 newtons por 5.5 centímetros. Ese es el segundo momento de aquí a acá. Tenemos que T, despejándola, es 1600 newtons por 50 centímetros sobre 0.6 centímetros por seno de 38 grados. Esto sí nos da como resultado 21.656.9 newtons. Es el valor de T. Para calcular F se hace una suma de fuerzas en X y Y. Tenemos que hacer una sumatoria de F de X, que esto es igual a T por el coseno de 38. ¿Por qué coseno? Por lo mismo que explicamos en el problema número 7. En el teorema de Pitágoras necesitamos para los ejes de las X el coseno y para el eje de las Y el seno. Y dependiendo de su dirección, si van hacia abajo son negativas, si están en y si van hacia la izquierda, en X son negativas también. En este caso tenemos que T es igual, que F de X es igual a T por coseno de 38 grados, menos F de X es igual a 0. Despejando F de X nos queda que 21.656.9 newtons, que es el valor de T, por el coseno de 38 grados nos queda como F de X 17.065 newtons. Ahora, lo mismo hacemos con Y. Ahora es una sumatoria de F de Y. S es igual a menos F de Y. S es igual a menos F de Y por más T por el seno de 38 grados más 1600 newtons. Sustituyendo y despejando F de Y, sacamos que es 21.656 newtons por seno de 38 grados más 1600. Tenemos como F de Y 14.932 newtons. Calculando F, como mencionamos, necesitamos sacar los lados del triángulo, que nos va así y así. Que en este caso, F va hacia abajo. La única diferencia es que el triángulo va hacia acá. Tenemos este lado y tenemos este lado. Este lado es F de X y este lado es F de Y. Reemplazándola en la fórmula del teorema de Pitágoras y haciendo los despejes correspondientes, nos queda que F es igual a la raíz cuadrada de F de X cuadrada más F de Y cuadrado. Nos queda que al sustituir F es igual a la raíz cuadrada de 17.065 newtons más 14.932 newtons es igual a 22.636 newtons. Esto se divide entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son 2 pies. Cuando una persona se agacha, no se agacha con una sola pierna, se agacha con 2. Entonces al dividirlo nos queda 11.338 newtons, que es la fuerza con la que baja, la fuerza que está trayendo esto hacia acá. Para calcular el ángulo, la inclinación de hacia abajo, tenemos que la tangente del ángulo es igual a F de Y sobre F de X. Esto es igual a la tangente del ángulo, sustituyendo 1.5 por 10 a la 4, 1.7 por 10 a la 4. ¿De dónde salen estos valores? 1.5 es el valor
que le recorremos el punto de aquí a acá y al